Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 79, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo, 943. Levi Strauss, el modelo estructuralístico del saber. La concepción Levi-Straussiana del saber, como hemos visto, presupone desde su base una radical distinción, contraposición entre un plano superficial y un plano profundo de los sucesos. La realidad verdadera nunca es la más manifiesta. La naturaleza de lo verdadero se delata ya por el cuidado que pone en esconderse. El plano superficial coincide con la dimensión extracientífica de lo vivido, de lo concreto, de lo particular, de lo temporal, de lo contingente y de lo subjetivo. El plano profundo coincide con la dimensión científica del saber, de lo abstracto, de lo universal, de lo atemporal, de lo necesario y de lo absolutamente objetivo. De ahí la contraposición epistemológica entre ambos planos y entre cada uno de los términos que lo constituyen. Ante todo, el horizonte de lo vivido y de lo concreto y sus engañadoras evidencias se contrapone a través de una especie de marcha en sentido contrario al horizonte de lo metavivido y de lo metaconcreto, o sea, la dimensión de un saber riguroso que mediante una marcha vers la abstracción llega a la verdad. Para alcanzar lo real es preciso antes repudiar lo vivido, para reintegrarlo luego en una síntesis objetiva desnuda de todo sentimentalismo. El antropólogo es astrónomo en las ciencias sociales. Su deber es descubrir un sentido de configuraciones muy diferentes, por orden de tamaño y de lejanía, de aquellas inmediatamente cercanas al observador. En segundo lugar, al horizonte de lo particular, de lo temporal y de lo contingente, se le opone el horizonte de lo universal, de lo atemporal y de lo necesario, o sea, aquello que connota lo humano más allá de los cambiantes condicionamientos del dónde y del cuándo, según el ideal antropológico de una puesta a la luz de las condiciones de todas las vidas mentales, de todos los hombres, de todos los tiempos. En tercer lugar, al horizonte de lo subjetivo se le opone la necesidad de un distanciamiento crítico entre sujeto y objeto, o sea, el ideal de una objetividad científica absoluta, defendida hasta lo paradójico. Soy un teólogo en cuanto opino que lo importante no es el punto de vista del hombre, sino el de Dios. Es decir, trato de entender a los hombres y al mundo como si yo estuviera completamente fuera del juego, como si fuera un observador de otro planeta y tuviera una perspectiva absolutamente objetiva y completa. Según algunos autores, semejante metodología desembocaría en una estructuración sustancialmente dualística de la realidad humana, que implicaría una especie de distanciación platónica entre mundo de las ideas y mundo de los hechos, entre estructura e historia. Según otros, en cambio, la diferencia entre esencia y apariencia sobreentendida por el análisis estructural no se encontraría entre dos niveles separados de lo existente, sino entre dos modos, uno perceptivo, otro intelectivo, de ordenar la misma realidad. La antropología, en cuanto ciencia, es, en cualquier caso, para Levi Strauss, una búsqueda de estructuras más allá de lo vivido histórico y subjetivo. En este punto, es inevitable preguntarse, ¿cómo se alcanzan? 1. ¿Cómo se alcanzan? 2. ¿Qué son? 3. ¿En qué nivel específico viven las estructuras? Según Levi Strauss, la búsqueda efectiva de estas últimas tiene lugar a través de los modelos. Tanto es así que su pensamiento ha sido definido a veces estructuralismo de los modelos. El modelo de Levi Strauss, como el tipo ideal de Weber, no es una representación fotográfica de la realidad en su concretización empírica y sus determinaciones accidentales, sino una reproducción ideal de sus rasgos de fondo, conseguida a través de una simplificación-reducción de la complejidad de los fenómenos empíricos, o sea, a través de una apropiación, formalización y cuantificación de tipo lógico-matemático de los datos a disposición. Como tales, los modelos coinciden con el lenguaje simbólico, gráfico o matemático encargado de formular el orden inteligible de la realidad.
la modelística antropológica de Levi-Strauss, que se remite a la formalización teorizada por la lingüística estructural, se supone en su propia base una doble reducción. Reducción de los principios fenómenos de la vida en sociedad a sistemas de intercambio, de palabras, de bienes, de mujeres, etc. Y reducción de los elementos reales que entran en tales sistemas de signos. Si la función de los modelos en los textos de Levi-Strauss aparece más bien oscura, al menos a primera vista aparece en cambio su naturaleza. ¿Se trata de puros instrumentos metodológicos o de realidades ontológicas explícitas? En efecto, los modelos parecen a veces simples artificios operativos o simples instrumentos heurísticos, fabricados expresamente por el estudioso al objeto de la investigación. Como cuando Levi-Strauss escribe que es posible imaginar muchos modelos diferentes, pero cómodos, a distinto título, para describir y explicar un grupo de fenómenos. Otras veces, en cambio, los modelos parecen asumir un espesor ontológico explícito, como cuando Levi-Strauss escribe que las estructuras a las cuales remiten los modelos tienen un fundamento objetivo acá de la conciencia y del pensamiento, o como cuando habla de un modelo verdadero capaz de explicar todos los hechos observados. En realidad, como ha mostrado Franco Remotti, el pensamiento de Levi-Strauss, más que un estructuralismo metodológico, es un estructuralismo ontológico, en cuanto el modelo verdadero es la misma estructura, a cuya organización los hechos son sometidos objetivamente, considerada y tratada en su valor explicativo. En otros términos, los modelos estructurales de Levi-Strauss, aunque no siendo empíricos, no son por ello irreales. Lejos de reducirse a forma vacía mental, la estructura de la cual habla Levi-Strauss es más bien el contenido mismo tomado en una organización lógica, concebida como propiedad de lo real. En consecuencia, se puede decir que a los ojos de Levi-Strauss, una concepción puramente metodológica del modelo y de la estructura, como podría ser construida sobre bases weberianas, resulta inaceptable en la medida en que atribuye valor estructural solamente a los esquemas conceptuales interpretativos de la realidad y simultáneamente priva a la realidad misma de una organización estructural interna. Esta interpretación realística del estructuralismo Levi-Straussiano resulta confirmado además por una explícita, aunque poco mencionada, afirmación de nuestro autor, según la cual, para que el estructuralismo sea legítimo, es necesario que las estructuras existan no solo en la mente del científico, sino en la naturaleza. Dicho de otro modo, la estructura no es un simple instrumento conceptual, un modelo teórico destinado a encuadrar los hechos observables, a determinar las reglas de combinación y a que sea posible la previsión, sino el ser o la sustancia que se expresa por un igual en la realidad de las cosas y en el conocimiento de esta realidad, garantizando la correspondencia o, como dice Levi-Strauss, la homología entre realidad y conocimiento. Verificada la presencia de estructuras o de organizaciones lógicas reales existentes acá del sujeto o de la conciencia y coincidentes con los modelos verdaderos, se trata de aclarar el modo de ser que, según Levi-Strauss, compete a tales estructuras. Para el antropólogo francés, la estructura no se identifica con el aspecto superficial de los sistemas, o sea, con el plexo empíricamente manifiesto de las relaciones sociales que sirven simplemente de materia prima empleada para la construcción de los modelos, sino con la organización lógica subyacente a los sistemas mismos, que los modelos tienen, en efecto, el deber de hallar y de evidenciar. Dado esto, las condiciones con las que un modelo puede merecer el nombre de estructura son los siguientes. En primer lugar, una estructura presenta el carácter de un sistema. Ella consiste en elementos tales que una modificación cualquiera de uno de ellos comporta una modificación de todos los demás. En segundo lugar, todo modelo pertenece a un grupo de transformaciones, cada una de las cuales corresponde a un modelo de la misma familia, de modo que el conjunto de tales transformaciones constituye un grupo de modelos. En tercer lugar, las propiedades indicadas más arriba permiten prever cómo reaccionará el modelo, en caso de modificación de uno de sus elementos. En fin, el modelo debe ser construido de tal modo que su funcionamiento pueda explicar todos los hechos observados. Como se puede notar, mientras los últimos dos puntos se refieren al funcionamiento de modelos,
Los dos primeros se refieren más explícitamente a las determinaciones de la estructura. Tanto es así que en la lección inaugural pronunciada en el Colegio de Francia, Lévi-Strauss ha sostenido que una estructura no se reduce a una disposición cualquiera de partes, en cuanto una disposición de partes para representar verdaderamente una estructura. Inciso A. Debe ser un sistema, regido por una cohesión interna. Inciso B. Tal cohesión, inaccesible a la observación de un sistema aislado, se revela en el estudio de las transformaciones, gracias a las cuales encontramos propiedades parecidas en sistemas en apariencia distintos. Para comprender adecuadamente el concepto Lévi-Straussiano de estructura, es indispensable tener en cuenta el punto B, relativo a las transformaciones en cuanto si la primera característica está presente en todas las utilizaciones del término estructura, la segunda contribuye con mayor precisión a definir el estructuralismo del etnólogo francés. El concepto de transformación no tiene un valor histórico, sino lógico-matemático, puesto que no alude a los cambios de tiempo, sino a las variantes posibles de un cierto sistema. En consecuencia, captar la estructura de un sistema, o sea, el grupo de sus transformaciones, significa expresar el cuadro global de los cambios lógicamente posibles a los que pueden dar lugar las relaciones entre los términos que la componen, para después explicar sobre esta base la realización histórica efectiva y por tanto contingente de algunas de estas variantes, que antes aparecían dispersas. La expresión es de P. Verstraeten, en un cielo de puros posibles. En conclusión, el análisis estructural de un fenómeno cualquiera, como resume eficazmente el propio Lévi-Strauss, se articula en tres momentos sucesivos de fondo, que consisten: 1. En definir el fenómeno estudiado como una relación entre dos o más términos reales o virtuales. 2. En construir el cuadro de las permutaciones posibles entre estos términos. 3. En considerar este cuadro como objeto general de un análisis que solamente en este nivel puede alcanzar conexiones necesarias, desde el momento en que el fenómeno empírico en principio no es más que una combinación posible entre otros, cuyo sistema total debe ser ante todo reconstruido. Aún recientemente, Lévi-Strauss ha vuelto a repetir que la estructura no se reduce al sistema, observando que todos los errores, todos los abusos cometidos sobre o con la noción de estructura nacen del hecho de que sus autores no han entendido que es imposible pensar la noción de estructura separada de la noción de transformación, la cual se impone, cualquiera que sea el ámbito considerado, cada vez que se intenta razón de la diversidad por medio de los distintos modos con que un cierto número de elementos pueden combinarse. Él, además, ha aclarado la fuente insospechada de tal noción. A la pregunta de D. Eribon, ¿de quién lo ha tomado? ¿De los lógicos? Lévi-Strauss ha respondido, ni de los lógicos ni de los lingüistas. Proviene de una obra que ha tenido para mí una importancia decisiva, que leí durante la guerra en los Estados Unidos. On Ground and Form, en 2 volúmenes, de Darcy Wentworth Thompson, publicada por primera vez en 1917. El autor, un naturalista escocés, interpretaba como transformaciones las diferencias visibles entre las especies o los organismos animales o vegetales en el interior de un mismo género. Fue una iluminación, puesto que me pude dar cuenta de que aquel modo de ver se inscribía en una larga tradición. Detrás de Thompson estaba la botánica de Goethe y detrás de Goethe Albrecht Dürer.